Mientras Israel descendía a la idolatría, la hechicería y la corrupción, liderados por Jezabel y Acab, de en medio del anonimato se levantó una figura solitaria, vestida con una capa de piel y con una mirada que traspasaba el alma. Elías no era sacerdote, no provenía de palacio, ni era respetado por las élites religiosas. Fue un profeta forjado en el desierto, moldeado por el silencio de Dios y alimentado por cuervos enviados desde el mismo cielo. Un hombre que se atrevió a desafiar el trono, la religión falsa y la muerte misma. Pero lo que pocos saben es que esta historia no termina con Elías. El verdadero plan de Jehová era más profundo, más simbólico e infinitamente más poderoso, porque después de Elías aparecería Eliseo, su sucesor, el hombre que heredaría porción duplicada del espíritu profético de Elías. Dos hombres, dos generaciones, dos ministerios interconectados por milagros, enfrentamientos y promesas eternas. Y aquí es donde comienza el viaje, un enfrentamiento entre los dioses de piedra y el Dios vivo, entre altares paganos y fuego que desciende del cielo, entre hombres comunes y corrientes e instrumentos divinos. El guión que estás a punto de ver ahora no es solo la historia de dos profetas, es el registro de cómo el cielo invadió la tierra a través de la obediencia radical de dos hombres que nunca negoció la verdad. Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo, gritó Elías frente a 450 falsos profetas en medio del Monte Carmelo. Silencio, ninguna respuesta, sin voz. Solo el sonido de la gente respirando, esperando. Hasta fuego, desde el cielo. Corte rápido, llamas consumiendo el sacrificio. La gente cae boca abajo al suelo. Jezabel grita furiosa. Acab huye. Allí nació el mayor enfrentamiento espiritual de la historia de Israel, y esto es solo el comienzo. Si crees que lo has visto todo, espera hasta ser testigo de lo que Eliseo haría a continuación, porque el milagro de la resurrección, la multiplicación del aceite, el hacha flotante e incluso la curación de un comandante leproso eran solo la superficie. Esta película no es ficción, es revelación. Imagínese vivir en una época en la que el pueblo de Dios se arrodilla ante las estatuas, donde los falsos sacerdotes matan en nombre de dioses que no responden. Un tiempo en el que el nombre de Jehová se susurra con temor y la verdad se considera rebelión. Es en este escenario oscuro donde aparece el primer rayo de luz, Elías. Pero ¿quién era Elías? ¿Qué lo hizo tan diferente? La Biblia no nos da detalles sobre sus orígenes familiares ni su pasado. Aparece como un relámpago en medio de la tormenta, procedente de Tisbe, en medio de una región casi olvidada. Pero la fuerza de sus palabras sacudió a los reyes, y su oración fue escuchada en los cielos. Vive el Señor, Dios de Israel, ante cuyo rostro estoy, que en estos años no habrá lluvia ni rocío, conforme a mi palabra. Primero Reyes 17:1. Con una sola frase, Elías selló los cielos, paralizó cosechas, desafió el poder político y provocó un colapso espiritual en Minjunusintu, el corazón de la nación. No fue una amenaza, fue un decreto. Y lo que sucede a continuación es más que una narrativa. Es un choque directo entre dos reinos invisibles, el de Jehová y el de Baal. Mientras Jezabel bañaba los altares con sangre inocente, Elías huyó al desierto, donde sería alimentado por cuervos, sostenido por una viuda y probado por el propio silencio de Dios. Pero ¿por qué Dios lo ocultó? ¿Por qué, después de mostrar tanto poder, Elías necesitaba desaparecer? Porque el profeta del fuego necesitaba ser quebrantado para ser reconstruido. Antes de enfrentarse al trono de Israel, tendría que aprender a escuchar la voz de Dios, no en el trueno, sino en la suave brisa.
Tendría que entender que no es el espectáculo lo que sostiene el ministerio, sino la intimidad con el Altísimo. Mientras Elías se moldea en silencio, los planes de Dios avanzan. Porque al final de este viaje le esperaba algo aún más profundo: pasar el testigo profético a un sucesor, alguien que no solo continuaría su misión, sino que la llevaría a un nuevo nivel. Ese alguien era Eliseo. Y aquí radica el secreto que muchos ignoran. Elías fue el fuego que cayó del cielo. Eliseo era el fuego que permaneció en la tierra. Dos ministerios distintos, pero entrelazados por una línea invisible de unción y propósito. Uno marcó el fin de la idolatría, el otro el inicio de una profunda restauración. Esta película te llevará a través de desiertos, palacios, cuevas, ríos, montañas y valles. Escucharás el sonido de la lluvia antes de que llegue, verás el cielo abierto. Serás testigo de cómo lo invisible se vuelve visible, porque esta no es solo una historia sobre dos hombres, se trata de el poder de una generación que decide no quedarse callada. ¿Y tú mirarás hasta el final? El sol ardía en lo alto sobre la agrietada tierra de Israel. Las cosechas murieron, los pozos se secaron y los animales gemían de sed. El pueblo ya no oraba al Dios de sus padres. Ofrecieron sacrificios a Baal, bailando alrededor de altares paganos, mientras Jezabel, la reina extranjera, sonreía triunfalmente en su palacio. Era el colmo de la sequía, tanto física como espiritual. 3 años sin una sola gota de lluvia, y no fue una coincidencia. En la oscuridad de una cueva aislada, Elías escuchó el sonido del viento pasando entre las piedras. Fue allí, lejos de todo, donde el profeta aprendió a depender completamente del Dios al que servía. No tenía pan, pero tenía cuervos. No tenía palacio, pero tenía presencia. E incluso en medio del silencio, supo, se acercaba el momento del enfrentamiento. Mientras tanto, en el centro del reino, el rey Acab se estaba volviendo loco. Sus consejeros no pudieron explicar el castigo. Sus sacerdotes rogaron en vano al cielo, y su esposa, Jezabel, sacrificó aún más vidas humanas en nombre de Baal, tratando de forzar la apertura de los cielos. Pero los cielos fueron cerrados por las palabras de un hombre invisible, y entonces Elijah reaparece. Vestido con una piel sencilla, con ojos que parecían llevar el peso del cielo y de la tierra, se presenta ante el rey con la audacia de quien porta la autoridad divina. Manda pues, ahora que se reúna conmigo en el monte Carmelo a todo Israel, y también a los 450 profetas de Baal. Primera Reyes 18-19. La escena cambia. Las multitudes suben al monte Carmelo, impulsadas por la curiosidad y la tensión en el aire. En la cima de la montaña se erigirían 2 altares, uno para Baal y el otro para Jehová. El desafío era claro. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero. Comienzan los profetas de Baal. Ellos gritan, ellos bailan, están heridos con lanzas. Desde el amanecer hasta el atardecer, claman, y no pasa nada. Sin chispa, sin susurros, silencio. Y entonces Elijah se levanta, sin gritos, sin desesperación, solo fe. Él construye un altar con 12 piedras, una para cada tribu de Israel. Haga cavar una zanja a su alrededor. Pídales que viertan agua sobre la leña, 1, 2, 3 veces, hasta que todo esté empapado. Y luego reza: Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, declara hoy que tú eres Dios en Israel. El cielo se oscurece, el viento se detiene, y entonces el fuego desciende. Las llamas devoran el altar, el agua, las piedras, la tierra. La gente cae de bruces gritando: Solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios. Pero el momento no termina ahí.
Elías ordena matar a todos los profetas de Baal allí mismo, en el río Cisón. El juicio estaba completo. Dios había hablado. La idolatría había sido derrotada, al menos por ahora. Poco después, Elijah sube a la cima de la montaña y se inclina. Pon tu rostro entre tus rodillas y ora por la lluvia. Nada. Ahora otra vez. Nada. La séptima vez, su sirviente regresa corriendo y dice: veo una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, que se eleva desde el mar. En minutos, el cielo se cubre, el trueno ruge, el secano recibe su primera caída en años. Pero antes de que llegue la tormenta, Elijah corre y deja atrás a los caballos del rey, un milagro silencioso en medio del caos. Este es el colmo de la gloria del profeta. Pero lo que viene después es aún más profundo, porque Jezabel, al enterarse de lo sucedido, no se rindió. Ella declara la guerra. Y ahora el hombre que se enfrentó a reyes huye. La lluvia cayó, pero no disipó el miedo. La noticia de la masacre de los profetas de Baal se extendió como la pólvora. Jezabel, loca de odio, envía un mensaje directo y mortal a Elías: que los dioses me hagan esto y mucho más, si mañana a esta hora no he hecho con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos. Esta amenaza no estaba vacía. Era una sentencia de muerte firmada por una mujer que había derramado sangre, inocente sin dudarlo. Y Elías, el mismo hombre que hizo bajar fuego del cielo, que oró por lluvia y fue respondido, ahora se encuentra presa de un terror tan humano que huye. Solo, cansado, despojado de coraje, Elijah corre hacia el desierto, lejos de todo, lejos de la gente, lejos de la confrontación. Allí, bajo la sombra de un simple enebro, cae al suelo y grita: «Ya es suficiente, oh Señor, quítame la vida». Esta es la escena que desmantela al héroe, la ruptura de la imagen de lo invencible, el momento en que Dios nos permite ver al hombre detrás del profeta, un hombre exhausto, un hombre de carne, sangre y alma. Y en esta desesperación, Dios no lo reprende, no lo abandones, en silencio envía un ángel. Mientras Elías duerme, el ángel prepara pan cocido sobre brasas y un cántaro de agua. Despierta suavemente al profeta y dile: «Levántate y come, porque el camino te será largo». Este simple gesto, pan y agua, no es solo sustento en físico, es cuidado divino. Es un recordatorio de que Dios está más presente en el dolor que en el espectáculo. Renovado, Elías camina 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el mismo Sinaí donde Moisés vio a Dios. Allí se esconde en una cueva, y entonces Dios lo llama. «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta responde con dolor: «He tenido mucho celo por vosotros, pero mataron a vuestros profetas, derribaron vuestros altares y solo quedé yo y buscan quitarme la vida». La respuesta de Dios no viene con fuego, ni siquiera con un terremoto, ni siquiera en medio de un vendaval. Cada una de estas poderosas manifestaciones pasa, pero el Señor no está en ellas. Y luego, uno aliento suave, uno susurro, y allí, finalmente, Dios se revela. No es la fuerza lo que impresiona, sino la intimidad. Esta escena es el corazón de la transición. Elías necesita entender: Dios no ha terminado con él. Todavía hay una misión, todavía hay un propósito. Entonces el Señor le da órdenes claras: ungir nuevos reyes y, lo más importante, encontrar a Eliseo. Aquí es donde los destinos de dos gigantes comienzan a cruzarse. Eliseo, un hombre corriente, está en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes. No tiene título, no tiene fama, pero tiene obediencia y corazón. Elías se acerca sin decir palabra, simplemente arroja tu capa sobre él. Y ese gesto lo cambia todo. Eliseo comprende el llamado.
quema tu yunta de bueyes, despídete de la familia. Y se va sin mirar atrás. El discípulo nace del anonimato para seguir los pasos del profeta más atrevido de la historia. Pero él no sabe que a Elías lo están preparando para su partida y Eliseo para heredar una doble porción. Elías ahora camina con Eliseo a su lado. El tiempo pasa, pero no en silencio. Cada ciudad por la que pasan les trae un nuevo presagio. Gilgal, Betel, Jericó. En cada lugar, los discípulos de los profetas se acercan a Eliseo y murmuran: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor de la cabeza? Eliseo siempre responde de la misma manera: sí, lo sé, cállate. Esta repetición tiene peso. No es solo una frase, es un suspenso creciente. Es la cuenta atrás para algo grandioso, algo que está a punto de suceder. Y nadie se atreve a decir cómo. Pero Eliseo no retrocede. A cada paso, Elija pone a prueba su lealtad. Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Quédense aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Quédense aquí, porque el Señor me envió al Jordán. Y con cada propuesta de rendirse, la respuesta de Eliseo es como acero forjado. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Esta persistencia es más que lealtad. Es un grito silencioso por algo que aún está por revelarse. Eliseo sabe que el fin está cerca, pero lo que realmente arde en su corazón es lo que vendrá después del final. Finalmente llegan a Jordania. Elías toma su manto, lo dobla y toca las aguas, y se abren. No es Moisés, no es Josué, es Elías. Abriendo el Jordán con un gesto, pasan secos, y del otro lado Elías se vuelve. Pregúntame qué quieres que haga por ti, antes de que me quiten de ti. La tensión se condensa en una sola frase: y ahora. En el momento en que se revela el corazón de Eliseo: ruego que haya una doble porción de tu espíritu sobre mí. Esta respuesta resuena como un trueno en el silencio. No fue fama ni reconocimiento. Eliseo quería más responsabilidad espiritual que la que tenía Elías mismo. Sabía el peso que llevaría. Y sin embargo preguntó. Elías, sorprendido, responde: pediste algo difícil. Sin embargo, si me ves cuando me quiten, se te hará. La escena que sigue es la de un cielo preparándose para abrir portales. Mientras caminan y todavía hablan, de repente, un carro de fuego con caballos de fuego los separa. Y Elías es llevado al cielo en un torbellino. Eliseo grita: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y el profeta desaparece en el cielo. No mueras. Está arrebatado en gloria ante los ojos de su sucesor. Pero el manto cae. La misma capa que una vez tocó silenciosamente sus hombros en el campo, ahora yace en el suelo ante él. Eliseo se rasga las vestiduras, de luto, de transformación, de rendición, y toma el manto de Elías. Aquí es donde el símbolo se convierte en patrimonio. Vuelve caminando al Jordán, mira las aguas que ya han visto lo imposible, y declara: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Toca las aguas con tu manto si se abren. Silencio, asombro. Los hijos de los profetas lo observan de lejos y reconocen. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. La transición está completa. El discípulo lleva ahora el fuego del maestro, pero lo que no sabe es que su ministerio será aún más poderoso. Milagros nunca antes vistos, actos sobrenaturales, enfrentamientos intensos. El viaje de Eliseo apenas comienza. Técnicas aplicadas, desarrollo dramático, resonancia emocional, giro de la trama, presagio, brecha de curiosidad. Eliseo ahora está solo. La transición de maestro a sucesor está marcada por un silencio pesado, pero lleva consigo un fuego nuevo, una fuerza inusitada que lo acompaña desde el momento en que tomó el manto de Elías.
Camina por donde caminó el profeta, pero ahora con una conciencia renovada de la responsabilidad que le ha sido confiada. Se acerca a Jericó, donde conoce a un grupo de hombres que, desesperados, hablan del agua de su ciudad. El agua, dicen, es mala y provoca esterilidad en la tierra y en las mujeres. Eliseo observa un momento y, sin dudarlo, pide un cuenco de sal. Luego echa la sal al agua y declara: «Esto dice el Señor, yo purificaré estas aguas, nunca más saldrá de ellas muerte ni esterilidad». El milagro ocurre instantáneamente. Las aguas de Jericó son sanadas, la esterilidad es erradicada y todos a su alrededor lo saben. Eliseo no solo heredó el espíritu de Elías, sino que trajo consigo el poder de Dios para transformar las realidades. Este acto no fue solo una curación física, sino una señal de que Eliseo tenía autoridad divina para restaurar la vida donde había habido muerte. Se difunde la noticia del milagro y Eliseo continúa su viaje. Pronto llega a la ciudad de Betel. Un grupo de jóvenes, burlándose de su autoridad, gritan: «¡Levántate, calvo! ¡Levántate, calvo!». Lo llaman calvo, desafiando su posición como profeta. Una ofensa que en la cultura de la época no podía pasarse por alto. Eliseo, con mirada firme y autoritaria, se vuelve hacia el grupo y con un gesto de indignación los maldice en nombre del Señor. En este mismo momento, 2 osos salen del bosque y destrozan a 42 de los jóvenes. El impacto es inmediato. El miedo recorre el corazón de todos. Esta no fue una simple represalia, fue una clara demostración del poder de Dios en acción. Eliseo no era un hombre cualquiera, no era un profeta cualquiera. Estaba imbuido de poder divino, capaz de generar milagros instantáneos, de restaurar y de juzgar con autoridad divina. El comportamiento de los jóvenes no fue solo una burla, fue un ataque a la autoridad dada por Dios. Y, dramáticamente, se hizo justicia. Eliseo continúa su camino con el peso de sus acciones, pero también con la certeza de que Dios está con él. Las palabras de Elías aún resuenan en su mente: «Si me veis cuando me quiten de vosotros, os sucederá». Ya no se trataba simplemente de desear una doble porción del espíritu de Elías. Fue una promesa, y Eliseo lo vivió a cada paso. A medida que se acerca a nuevos desafíos, el poder que lleva parece crecer. Se enfrenta a reyes, gobierna ciudades, cura enfermedades y hasta resucita muertos. Su ministerio se difunde de manera impresionante. Él no es solo el sucesor de Elías. Él es ahora un profeta único. En uno de sus encuentros con el rey de Israel, Joram, el rey le pide ayuda en tiempos de guerra. Eliseo, con una mezcla de piedad y coraje, se encuentra ante un gran dilema. El rey, un hombre malvado, pidió ayuda a Eliseo. Él, sin embargo, recibe la respuesta con severidad. Si no fuera por Josafat, rey de Judá, ni siquiera te miraría. Pero la historia no termina ahí. Eliseo, como siempre, actúa con sabiduría divina. Utiliza agua de un pequeño arroyo para crear un ejército poderoso. Le dice al rey Joram que al cavar zanjas en el valle se llenarán milagrosamente de agua. Esto sucede y los ejércitos enemigos son engañados, haciéndoles pensar que el ejército de Israel estaba bien abastecido. El milagro de Eliseo gana protagonismo. Pero no solo los milagros son impresionantes. Un comportamiento firme, inmutable y siempre conectado con el Señor es lo que marca el ministerio de Eliseo. No tiene miedo de enfrentarse al poder humano. Incluso reyes, enemigos y enemigos de Dios son blancos de su valentía, pero siempre con un mensaje de que el Señor es mayor que cualquier poder terrenal.
Los siguientes capítulos de su vida como profeta son tan profundos como los de Elías. Pero Eliseo siempre supo que también se acercaba el momento de su propio viaje. Ve en sus discípulos, hijos de los profetas, la misma llama que un día lo tocó. Su ministerio nunca sería olvidado y las marcas de sus milagros, palabras y acciones serían eternas. Pero aún sabía que antes de ser llamado a la eternidad, algo grandioso aún estaba por llegar, algo que sellaría su legado de una manera gloriosa y única. A medida que se acerca el final de su ministerio, Eliseo siente que se acerca el tiempo de transición. Su camino con Dios ha llegado a un punto crucial. El manto de Elías, el fuego del cielo, su autoridad profética, todo estaba a punto de ser puesto a prueba en el desafío más grande de su vida. Al igual que Elías antes que él, Eliseo sabía que lo que vendría ahora no sería solo el final de una historia, sino la preparación para el legado eterno de su obra. Y es en este momento de gran intensidad espiritual que Eliseo se enfrenta a una revelación impactante. El final de su viaje está cerca. Sabía que, al igual que Elías, su muerte no sería normal. Eliseo será llevado de manera extraordinaria en un espectáculo divino, acontecimiento que se convertirá en una huella imborrable en el corazón del pueblo de Israel. Todo comienza cuando Eliseo y sus discípulos, incluido el joven profeta Eliseo, se dirigen hacia Gilgal. Eliseo, sabiendo que su fin está cerca, le dice al joven profeta: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo, firme en su lealtad y fe, responde: «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Y así, los dos se dirigen hacia la siguiente ciudad, Betel. En Betel, Eliseo nuevamente intenta despedirse de su discípulo, diciéndole que el Señor lo había llamado a Jericó. Pero Eliseo, incansable, no se alejaba. «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Se dirigen a Jericó y el ciclo se repite. Cada vez que Eliseo intenta alejarse, su discípulo permanece, sin querer dejar ir a su maestro. Se forma una profunda lealtad entre los dos. Finalmente llegan al Jordán. Eliseo, sin dudarlo, toma el manto de Elías y golpea las aguas del río. Para sorpresa de todos, las aguas se abren ante ellos, como sucedió antes con Elías. Cruzan el río a pie, y este es el momento de la última prueba de Eliseo. Cuando llegan al otro lado, llega el gran momento. Eliseo mira a su discípulo y le dice: «Pídeme qué quieres que haga por ti, antes de que me quiten de ti». Eliseo, con sabiduría y valentía, hace una petición audaz y divina: «Quiero una doble porción de tu espíritu». Fue una declaración de fe, una oración profunda que buscaba no solo el legado de Elías, sino una conexión divina que superara el tiempo y las limitaciones humanas. Y ahí es cuando ocurre el milagro. Elías, del cielo, desciende un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías es arrebatado ante los ojos de Eliseo. El cielo se abre, resuena el trueno y la luz celestial envuelve al profeta. Eliseo es testigo de lo que pocos hombres jamás verían. Su maestro es llevado al cielo de manera gloriosa y divina. En ese momento Eliseo grita: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo». Con estas palabras expresa un profundo dolor, pero también un reconocimiento de la autoridad de Dios. Elijah ya no está, pero su misión continúa. Y al instante, el manto de Elías cae del cielo y descansa sobre Eliseo. Este manto es la confirmación de que Eliseo no solo recibió una doble porción del espíritu de Elías, sino que ahora es el nuevo líder profético, investido de autoridad y poder. Luego, Eliseo regresa al Jordán y, sin dudarlo, golpea las aguas con su manto.
Las aguas se parten de nuevo y él cruza el río solo, ya no como discípulo, sino como líder profético de Israel. La señal es clara. El espíritu de Elías está sobre él y ahora está listo para continuar la obra de su maestro. Los hijos de los profetas, que habían observado la escena desde lejos, ven lo sucedido y saben sin lugar a dudas que el poder de Dios sobre Eliseo es real. Se postran ante él y reconocen su autoridad, confirmando que sí, Eliseo es el legítimo sucesor de Elías. Lo que sigue en la vida de Eliseo son muchos milagros, muchas señales y prodigios. Él sana a los enfermos, resucita a los muertos, destruye a los enemigos de Israel y profetiza con poder. Con cada paso que das, la evidencia de que el Dios de Israel es mayor que cualquier otro poder se vuelve más evidente. Su legado está cimentado no solo en las obras que realizó, sino también en la fuerza de su fe, la profundidad de su lealtad a Dios y la audacia de sus peticiones divinas. Así, la historia de Eliseo, el sucesor de Elías, se convierte en un testimonio del poder de Dios para restaurar, salvar y guiar a su pueblo a través de sus fieles siervos. El poder de Dios sobre la vida de Eliseo continúa impresionando y transformando a la nación de Israel. Ahora, como líder profético, se enfrenta a desafíos aún mayores. El reinado de Acab y Jezabel dejó al pueblo de Israel en un estado de desesperación espiritual y se necesitaba más que palabras para restaurar la nación. Se necesitaba un líder que no solo hablara por Dios, sino que demostrara su poder de manera milagrosa. La primera gran prueba de su ministerio llega cuando sana las aguas amargas de Jericó. La ciudad, que atravesaba una gran crisis con la calidad del agua, fue restaurada gracias a la acción directa de Eliseo, quien, con fe, pidió un recipiente con sal y arrojándola al agua, la purificó nuevamente. La restauración de las aguas es una señal clara del poder de Eliseo para traer sanidad y renovación, tanto física como espiritual, al pueblo de Israel. Poco después, Eliseo realiza otro poderoso milagro: la multiplicación del aceite para la viuda. Esta mujer estaba al borde de la quiebra, sin recursos para alimentar a sus hijos, y su único activo era una pequeña cantidad de aceite de oliva. Eliseo, con una simple orden, le ordena a la viuda que tome prestadas vasijas de los vecinos y las llene de aceite. El petróleo nunca se acabó y la mujer pudo pagar sus deudas y vivir del resto. Este milagro, además de ser una señal de la provisión divina, también fue un recordatorio de la fidelidad de Dios, que nunca deja a su pueblo desamparado. Y la cosa no se queda ahí. Eliseo también resucita al hijo de la Sunamita, una mujer que había reconocido la grandeza de Dios y había acogido a Eliseo en su casa. Cuando su hijo enferma y muere, acude a Eliseo, quien, con ferviente oración, resucita al niño. Este milagro no solo reafirma la autoridad de Eliseo como profeta de Dios, sino que también demuestra el poder de Dios sobre la muerte, un poder que solo Él puede otorgar. En otra ocasión, Eliseo se encuentra frente a un ejército enemigo, un ejército de Siria, que estaba decidido a capturar al profeta. Pero con un acto divino, Eliseo ora y pide que se ceguen los ojos del enemigo. Eliseo conduce al ejército sirio, ahora ciego, a la ciudad de Samaria, donde se les abren los ojos y, en lugar de ser destruidos, se les trata con misericordia. La reacción de Eliseo ante este ejército enemigo es un testimonio claro de que el poder de Dios puede destruir o salvar, dependiendo de la situación. Estos milagros, sin embargo, no fueron las únicas hazañas que realizó Eliseo. También le preocupaba la justicia social y el bienestar del pueblo. En una época de gran corrupción e idolatría, Eliseo mantuvo una postura firme contra la adoración de dioses falsos y la injusticia,
hablando siempre en nombre de Dios y advirtiendo al pueblo sobre las consecuencias del pecado. Su audacia para enfrentar a reyes y líderes despiadados, como el rey Joram de Israel y el rey Hazael de Siria, fue una característica que lo convirtió en un hombre de valor inquebrantable. A medida que pasan los años, Eliseo continúa sirviendo como un profeta invencible, realizando milagros y llevando el mensaje de arrepentimiento y esperanza a quienes están dispuestos a escuchar. Pero, como la vida de todos los hombres de Dios, su camino llega a su fin. Eliseo, sabiendo que su hora llegaba, prepara a sus discípulos y a los líderes de Israel para lo que vendría. Con su última oración, clama al Señor por sabiduría, protección y dirección para el futuro. Deja un legado de fe, valentía, milagros, pero sobre todo un legado de confianza inquebrantable en Dios. La muerte de Eliseo es recibida con gran pesar. Está enterrado, pero ni siquiera su muerte marca el fin de su influencia. El día de su funeral, un grupo de hombres arroja el cuerpo de un hombre muerto en la misma tumba que Eliseo, y cuando el cuerpo toca los huesos del profeta, éste vuelve a la vida, resucitando como señal de que el poder de Dios estaba con Eliseo, incluso después de su muerte. Este milagro final, quizás el más impresionante, simboliza que la obra de Dios nunca muere. Y así, Eliseo es recordado no solo por sus milagros, sino por su fe inquebrantable, su valentía ante la adversidad y su absoluta obediencia al llamado de Dios. Su vida se convierte en un testimonio de que Dios, cuando elige a sus siervos, les da poder de manera extraordinaria y que el poder de Dios está disponible para todos aquellos que confían en Él y le obedecen. El legado de Eliseo continúa vivo, inspirando a generaciones a confiar en Dios, buscar su guía y esperar lo imposible. Él es y será siempre uno de los grandes héroes de la fe, un profeta poderoso que nunca se desvió de la misión encomendada por Dios.